Buenos días. La propuesta pedagógica busca básicamente que la institución se reflexione sobre sus potenciales semánticos, que no son otras cosas que las creencias de una institución o de una persona. Y en este caso nosotros las pasamos por el filtro, esas creencias por un filtro o digamos por unos fundamentos teóricos, legales, contextuales, es decir, nos agarramos de donde pudiéramos para dar cuenta de esos potenciales semánticos delante de la comunidad o enfrente de la comunidad académica o científica en este caso. Y por ello van a notar o han notado que estas categorías se fundamentan siempre en algo legal, algo conceptual, es decir, teórico, algo contextual. ¿Qué es lo contextual? Las nuevas propuestas que surgen, por ejemplo, de la ONU, de las organizaciones no gubernamentales que plantean básicamente ciertas rutas que los gobiernos acogen. Por ello, entonces, aquí vamos a encontrar en esta categoría tres cosas: una aproximación conceptual, una idea de integralidad en unos fundamentos epistemológicos y teóricos, algunos referentes legales y contextuales y una concepción de formación y educación en la UNAC. Entonces arrancamos. Formación y educación son palabras que se usan indistintamente en nuestros contextos. Empezamos hablando de educación y terminamos hablando de formación y a veces nos enredamos. En la pedagogía alemana se distinguen tres cosas. Se diferencia educación, formación y cultura, y un concepto que vamos a abordar que se llama formabilidad. La educación se concibe entonces como una interacción entre personas, entre A y B, es decir, entre un docente y estudiante, o entre el sistema educativo y el estudiante. Es decir, la educación es una incitación, es una invitación que hacemos como docente o como sistema a que el estudiante se forme. Y la formación es un proceso individual, es el estudiante mismo que se forma, que intenta formarse, que intenta construirse a sí mismo. Y la formabilidad es un concepto complicado porque en Colombia se habla de educabilidad y se habla de educabilidad en otro contexto. Los autores que se abordaron planteaban que el término educabilidad es una mala traducción de formabilidad. Y la formabilidad es esa capacidad que tiene el hombre de formarse, es decir, de formarse, pero también entendemos la formación como una transformación. Y entonces, en resumen, ¿qué es esto? La formación es un asunto interior, la educación es un asunto social y la formabilidad es esa capacidad antropológica que tiene el hombre de formarse, de transformarse, de escoger cómo se forma. Ahora sí, la idea de integralidad. La integralidad es un cliché actual, todo el mundo habla de formación integral, todas las universidades, incluso ciertas universidades, ciertos centros con una orientación principalmente práctica, digamos, una educación instrumental o instrumentalizada, aún así plantean educación integral. Uno ve en el centro, por ejemplo, ciertas universidades que hablan o ciertos centros educativos que dicen formación para el trabajo, centro de desarrollo humano, entonces formación integral. Entonces es un cliché político incluso que se aborda hoy en el sistema educativo y que entonces los educadores piensan que cuando hablan de educación integral entonces ya están haciendo educación integral. Entonces leo esa frase que me parece muy interesante: la integralidad en la educación se ha trivializado, se ha convertido en un enunciado cliché para realizar conquistas políticas sobre el reconocimiento, la democracia, la transformación por el simple hecho de nombrarle. Aquí no dicen los autores, pero Muñoz y Alvarado nos intentan aclarar unas rutas antropológica, sociopolítica y socioeducativa para entender la integralidad hoy, o por lo menos nos ayudan a
a entender ese término, qué significa realmente. Entonces, en lo antropológico plantean tres aspectos, uno etimológico, uno ontológico y otro epistemológico. En lo etimológico, sencillamente hacen alusión al término que significa entero, y realmente significa que algo que está entero no se puede abordar en varias partes, no se puede fragmentar. En lo ontológico se plantea una concepción de ser humano, del ser en su totalidad, pero hacen referencia al ser humano, y plantean sencillamente la necesidad de un ser humano integral en contraposición a visiones reduccionistas del hombre. En lo epistemológico se plantea una idea de realidad que parte de la modernidad, digamos, de la época moderna, cuando se plantean las separaciones entre ciencias, la fragmentación antropológica del ser humano, propia de esta época. Y lo que ellos plantean realmente es que la integralidad debe o surge en contraposición a estas visiones reduccionistas de ser humano y de realidad. Es decir, la modernidad no fragmenta la realidad y fragmenta al hombre. La integralidad nos dice lo contrario, hay que entender la realidad en su contexto global y al hombre en su totalidad, en sus múltiples dimensiones. En la ruta sociopolítica se plantea en clave crítica y asumen la integralidad como una respuesta antropológica y sociológica para responder a un ser humano, digamos, no sé, ¿qué palabra usar? Alienado, digámoslo así, un ser humano, digamos que se entrega al sistema sin reservas, sin criticar un poquitico, sin sospechar de él, más o menos así, se entrega al consumismo sin sospechar. Entonces la integralidad aquí dice, si ustedes quieren ser integrales, deben formar personas que sospechen del sistema económico, político, social, pues de cualquier sistema. Eso es obviamente una visión crítica, es decir, desde la teoría crítica. Y en lo socioeducativo se plantea la necesidad de desarrollar personas integrales, de plantear una educación integral que vaya más allá de lo técnico, de lo académico, de lo físico y lo moral, para hacer una formación integral. Es decir, si se va más allá de lo técnico, de lo académico, incluso de lo moral, entonces ahora sí estamos en una educación integral. En resumen, se plantean lo epistemológico como una respuesta para una sociedad y un conocimiento y una visión antropológica del hombre fragmentado, de la modernidad. En lo político y social se plantea un hombre crítico, en otras palabras. Y en lo político, pues en lo socioeducativo, entender que la educación es integral en la medida en que aborda todas las dimensiones humanas y emerge un hombre formado para entender la realidad en su globalidad. Aquí hay algunos referentes legales. Hicimos un recorrido por las normas nacionales, internacionales, el Foro Mundial de Jomtien, algunas declaraciones de la ONU, pues no la olvidad. Aquí están, las pueden leer en el texto. Aquí las leyes, cómo la educación integral es entendida por el gobierno, es decir, por los legisladores y cómo plantean una idea de educación integral basada en la realidad colombiana. Se pueden leer la Ley 30, ahí está en el documento también. Y aquí me voy a detener. Entonces, ya una vez entendida los fundamentos, digamos, conceptuales de la integralidad, vamos a abordar ahora qué se entiende finalmente por educación y por formación EUNAC. Ambas cosas, como dijimos que eran diferentes, pero ambas categorías, tanto la formación como la educación, parten de una concepción de hombre, la que planteó el pastor Férez ahorita, una conversión de hombre creado por Dios, una concepción, un ser humano creado por Dios que tiene un propósito divino. Y la formación, tanto la formación como la educación, se asumen como una restauración
del hombre. Es decir, aquí entendemos el relato que se ha planteado siempre en la universidad, cuando se dice que el hombre era perfecto, peca, digamos, se degrada a esa imagen de Dios, y la educación y la formación tienen el propósito de devolver a su perfección. Ese es más o menos el resumen de esto que está aquí. Entonces vamos a leerlo con corrección. La corporación plantea su concepción de educación y de formación a partir del concepto de integralidad, entendido como el proceso continuo y participativo que busca desarrollar equilibrada y armónicamente la totalidad del ser humano. Este enfoque parte de la necesidad de comprometer lo intelectual, lo humano, lo social, lo profesional, lo espiritual, lo cognitivo, lo afectivo, lo comunicativo, lo estético, lo corporal y social en la acción educativa y formativa. Dicho de otra manera, la educación y la formación integrales deben plantearse de tal forma que favorezcan los valores para la vida, los conocimientos, las habilidades, las potencialidades de cada persona. Era importante, asumida esta postura que planteamos aquí, era importante saber qué se entiende por lo intelectual. Voy a leer textualmente. Esto fue tomado del PEI anterior, aquí no está citado, pero es una frase que está en el PEI del año 2006. Dice, si es la capacidad de realizar procesos cognitivos, es la realidad, el conocimiento disciplinar y profesional y proponer estrategias que fomenten el desarrollo y el progreso de la sociedad. El desarrollo intelectual debe, es decir, el desarrollo de la dimensión intelectual debe, por un lado, potenciar en el estudiante las habilidades cognitivas que permitan aprender los conocimientos y competencias del campo profesional. Es decir, lo intelectual debe mover habilidades cognitivas para aprender las tareas, los conocimientos del campo profesional. Es decir, es un asunto principalmente cognitivo. ¿Qué significa eso en palabras más precisas? Cada persona, cada contenido que demos en nuestras clases debe mover estructuras cognitivas, debe mover algo por allá. De allí digamos, la necesidad de que cada contenido sea bien pensado, sea bien digamos, racionalizado para ver cuáles habilidades cognitivas se están, digamos, fortaleciendo con ese contenido o con eso que se está dando en clase en ese momento. Y la otra parte importante, desarrollar en el estudiante la capacidad de conocer el campo disciplinario. Entonces, una cosa son los campos profesionales, una cosa son las habilidades que tenemos como enfermero, como músico, como docente, para hacer las tareas concretas. Y otra cosa son las preguntas por el campo disciplinario. ¿Qué es el campo disciplinario? Las preguntas filosóficas, las preguntas epistemológicas. Por ejemplo, en el caso de la música, si la música es una ciencia, es una disciplina, si la musicología tiene un estatus científico o no, o si la enfermería, la medicina, si es un arte, es una ciencia. ¿Y cuáles son los problemas actuales de esa disciplina? Entonces, finalmente, conocer el campo disciplinario es entender las problemáticas actuales de la ciencia que aborda nuestra profesión. Lo físico, lo voy a leer textual porque me gusta cómo está ahí. Esta dimensión se define como la capacidad del individuo para entender que su cuerpo es creación de Dios y como tal debe conocer y desarrollar hábitos que lo motiven a mantener óptimas condiciones de salud que le permitan llevar a cabo las actividades que se proponen. Entender que el cuerpo finalmente es el templo del Espíritu Santo y que por tal razón debemos cuidarlo. Ya ha habido avances aquí, entiendo que hay una línea de investigación que plantea como preguntas sobre el estilo de vida saludable, sobre el cuidado del cuerpo. Entonces, más o menos, eso es lo que se entiende por la dimensión física. A través de esta dimensión se plantea la necesidad de una educación que rescate la experiencia corporal, la vivencia, las sensaciones, la percepción y que emite el recorrido narrativo autobiográfico que en el marco de una historia de la formación es otra vía para ayudar al hombre a hacerse hombre, a humanizarse, darle un valor al cuerpo. La educación es también darle un valor a un saber de sí mismo. Y lo espiritual se entiende básicamente como la capacidad, es un asunto, digamos, teleológico, entender que el ser humano tiene como un propósito divino, guiado por Dios. Entonces lo vale
consiste en la capacidad del individuo para construir un proyecto de vida en armonía con la creencia de que existe un propósito para cada ser humano, cuya aceptación permite desarrollar todas sus potencialidades para su propio progreso y el servicio de la sociedad. Hay algunas relaciones de la espiritualidad con la resiliencia y la espiritualidad con la capacidad de, básicamente, de autosuperación. Hay otras categorías que se abordan ahí, pero principalmente la espiritualidad es entendida como un acercamiento hacia lo trascendente y hacia Dios, así lo entendemos aquí. Y en ese sentido la formación y la educación deben, digamos, guiar, como se planteó. La educación finalmente invita hacia esa búsqueda espiritual, no la presiona, no la impone. Y lo social finalmente es la capacidad de convivir juntos, como se plantea en el asunto de las competencias de saber convivir, saber ser, saber hacer y saber pensar, saber conocer. Y la dimensión social plantea la necesidad de construir relaciones sociales afectivas que incentiven a la persona a desenvolverse adecuadamente en los ambientes que interactúa, elevando su calidad de vida a nivel individual y colectivo. Esta dimensión se concreta en un individuo que ha desarrollado adecuadamente sus competencias intelectuales, físicas y laborales y espirituales, y por tanto está habilitado para vivir en comunidad y abordar el desarrollo social. Hay otras citas de dimensión social y hasta aquí llega esta categoría. Es uno de los puntos centrales. Todos aquí docentes, profesores, maestros, educadores o facilitadores, como se quiera llamar. Entonces nos convocan los estudiantes para que nosotros trabajemos conjuntamente el conocimiento, todo ese desarrollo. Es complicado hablar acerca de las funciones, los roles de los profesores y de los estudiantes, porque hoy por hoy estamos en el siglo XXI, donde la ciencia, la tecnología han avanzado vertiginosamente y nosotros nos hemos quedado pasmados frente a esta transformación. Entonces vamos a mirar un recorrido muy sucinto, problemática que estamos viviendo en Latinoamérica, incluso el profesor desprestigiado, indigno en los espacios. Como preámbulo de esto podemos decir que muchos han penetrado sin ser docentes o pedagogos como parte nuestra. Así queremos entonces caminar qué ha pasado, qué ha ocurrido con nuestra responsabilidad como profesores, como docentes. Estaba leyendo un artículo de un evento que se realizó aquí en la en Antioquia. Dice en el artículo titulado La formación integral de los educadores para el desarrollo científico, cognitivo, ético, socioemocional, vocacional y ciudadano de los alumnos y alumnas, escrito por Silvia Parat. Y dice, el profesor no es solo un conjunto de competencias, conocimientos y habilidades profesionales, implica también la capacidad de empatía y de relación con sus estudiantes. Y en cuanto al estudiante, dice en su formación integral, que se ha venido conversando en esta mañana, la Universidad del Valle la define como el estímulo de las diversas potencialidades intelectuales, emocionales, estéticas y físicas del estudiante. Aquí me parece que faltó un ingrediente muy importante que la UNAC pues viene pregonando, viene trabajando, que es el elemento espiritual. Porque lo espiritual lo que hace es recoger de lo emocional, de lo físico, de lo intelectual, para llegar a esa trascendencia. Vamos a trabajar entonces hablando de profesor-estudiante.
este binomio donde procesos de enseñanza-aprendizaje dejan espacios afectivos significativos para toda la vida o espacios significativos de sinsabores y de desencuentros. Tenemos aquí, hemos hecho un recorrido muy grande en esta investigación, sin embargo hemos sintetizado diciendo que el profesor, según Carrasquillo, es un modelo de vida para sus alumnos. Debe ser una persona con un gran carácter moral. Nay, en 2002, los profesores sirven a los estudiantes como ejemplos vivientes de lo que pueden llegar a ser. La Francesco hace una diversidad en un estudio en el siglo XX sobre diferentes momentos de las funciones y roles de los profesores. Aquí muestra en 1903, se lo catalogó como profesor. Y nosotros nos llamamos profesores, pero miremos a ver si estamos dentro de este ámbito. La función es sabio, todo lo sabe, todo lo conoce. El alumno es una persona que prácticamente escucha al sabio. Maestro explica, el estudiante entiende. Pues parece que avanzamos un poquito en este punto. Docente tiene una capacidad de demostrar y el discente experimenta el conocimiento. El educador, que a mí me gusta mucho esta palabra educador, es el que construye caracteres, conocimientos, saberes y una infinidad de posibilidades para que nuestros estudiantes se vuelvan y se apropien del conocimiento. Y tenemos también mediador, transformador. Ahí es donde siempre nos encontramos con un disgusto. Bueno, al fin somos ¿qué? Profesores, maestros, educadores o facilitadores. Pero parece que somos nosotros guías, somos acompañantes, estamos siempre con los estudiantes. Y si nosotros miramos, el marco legal nos dice que debemos acompañar siempre a nuestros estudiantes, aún en las tareas independientes. Miremos un poquito acerca del concepto de estudiante. Las características del estudiante se resumen en dos. Hay espacios que no nos van a dar para explicar todo estos momentos de lo que vivió el profesor desde toda la historia, pero podemos decir que lo podemos dividir en dos. El estudiante pasivo, que aún hay estudiantes pasivos con nosotros aquí, y profesores que están trabajando con el método tradicional. Y también están los estudiantes activos que los llevamos a reflexionar, a pensar. En el artículo 91 de la Ley 115, febrero de 1994, lo define al alumno como el centro del proceso educativo y debe participar activamente en la cultura, en el logro del conocimiento científico y técnico y a la formación de los valores éticos, estéticos, morales, ciudadanos y religiosos que le faciliten la realización de una actividad útil para el desarrollo socioeconómico del país. Fundamentos pedagógicos, hablando acerca ya del maestro. Samper 2006 dice que los profesores somos profundamente tradicionales porque damos conocimientos, damos materia en general, pero poco interactuamos con ellos. El profesor debe ser competente ante las exigencias de la sociedad y aún en el momento. Entonces el estudiante es el protagonista de su nuevo conocimiento. El maestro estaría más como un guía, como un facilitador, realmente como un investigador.
En el siglo XXI, el profesor se dedica a la investigación, a hacer ciencia cuyo objeto de estudio es la educación como proceso de formalidad y perfeccionamiento, sujeto a la Ley 115. Artículo 109 menciona que en la formación de educadores se debe adquirir las siguientes características. Alta calidad. Esa alta calidad científica nos convoca a todos nosotros para que hagamos investigación de alta calidad. Y tenemos también otra característica, la ética, no puede faltar aquí en la universidad, me parece supremamente importante, y la práctica pedagógica. Miremos el profesor en la UNAC. El profesor es mentor, guía y formador. Eso es lo que nos dice en su literatura, en su belleza, en su intención, lo que debe ser prácticamente el profesor. Guía, formador, mentor. En la UNAD el vínculo afectivo es un soporte de interacción, y yo creo que este es un punto fuerte que tenemos nosotros. Desde el PAI el perfil del profesor se concreta en 4 componentes principales. El primero es el componente cristiano, una buena relación continua, permanente con Dios. Debemos nosotros como profesores fortalecer este campo de intimidad con nuestro Dios. Componente institucional, debemos conocer la filosofía, debemos conocer otros aspectos importantes como es la misión y los objetivos que nos hace que exista la universidad, la UNAC. Componente profesional, el saber y la actualización, no solamente con ese saber profesional, sino la actualización a los cambios permanentes y exigentes que tenemos en el momento. El componente pedagógico, el profesor debe manifestar conocimiento, habilidades, pero algo muy importante, debe integrar la fe en la enseñanza y el aprendizaje, instrumentar su actividad pedagógica y tecnológica que facilite y optimice el proceso educativo. Características del profesor según el Estatuto Profesoral. En el año 2013, en el artículo 1, describe las siguientes características: que el profesor de la UNAC debe ser idóneo, comprometido, motivado, de alta calidad. En el artículo 2 lo describe el aprendizaje, capaz de diseñar estrategias en la docencia, en la investigación y la proyección social. En el artículo 4 de este mismo documento dice comprometido con la filosofía y los principios morales, tiene una gran influencia espiritual, una competencia académica disciplinaria, contribución en la formación de una comunidad académica y moral. Y viene este punto central que es el componente del alumno en la UNAC. Nosotros, los estudiantes, son el centro, el motivo por el cual nosotros estamos aquí. El componente más importante, el estudiante, aceptándolo con sus puntos positivos y negativos, pero también para responderle a sus diversas necesidades. ¿Qué queremos que se logre en la UNAC con los estudiantes? Que ellos logren una posición respetable, honesta, virtuosa, pero que también tengan un espíritu de industria basado en talentos, en dones que Dios les ha dado. El estudiante también tendrá la oportunidad en la UNAD de alcanzar una formación, una edificación de su propio carácter. Esa es la parte más complicada, más difícil, que todos nosotros los profesores, administradores, toda la universidad debemos luchar para que el carácter de nuestros estudiantes sea firme y pueda lograr desarrollarse como un gran ciudadano aquí y en el cielo. Estas conclusiones son mías. Con esto finalizo. Y las he puesto porque creo que se podría hacer un debate
tanto el profesor como el estudiante deben moverse en un ambiente afectivo para que juntos alcancen un compromiso con la verdadera educación en este mundo y en la eternidad. La segunda conclusión, los profesores deben pertenecer a colectivos docentes para solucionar problemas profesionales, sociales y espirituales. Nosotros vamos como islas, solos, no nos conocemos. Quizá yo pertenezco a la Facultad de Educación y son muy pocos y escasos los momentos en que nos sentamos a la mesa a discutir, a encontrarnos y a mirar cuáles son los derroteros de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y finalmente, la participación activa de los estudiantes en la UNAG facilitarán el encuentro de evidencias a sus necesidades y sus expectativas, facilitando la reestructuración y coherencia permanente del currículo. Muchas gracias.